Bendiciones, que Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos. Sean todos bienvenidos a la Iglesia de Casa de Oración. Dios bendiga a todos los hermanos que ven las enseñanzas y a todas aquellas personas que de algún modo verdaderamente están, miran, ¿verdad? Las enseñanzas que el Señor nos da. Vamos a ir a la palabra del Señor en Juan capítulo 14, ¿verdad? Hemos venido hablando de nuestro Dios, conociendo al Dios de la Biblia. Eso es lo que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Porque es sumamente importante conocer a Dios, entender a Dios, y ver ese Dios. Y de esa manera nosotros vamos quitando algunas ideas, ¿verdad? Algunas cosas que nosotros podamos tener acerca equivocadas, ¿verdad? Muchas veces equivocadas acerca de nuestro Dios. Así que es necesario que nosotros conozcamos a este Dios de la Biblia, porque Él quiere darse a conocer, y Él se dio a conocer, y Él verdaderamente quiere que cada ser humano le conozca. Entonces hoy vamos a hablar del Dios que comparte, el Dios que incluye a los seres humanos, ¿verdad? El Dios que quiere hacer al hombre parte de su proyecto, de su propósito. Dios tiene planes y tiene propósitos con la humanidad, muy lindos y muy preciosos, y todos los seres humanos tienen la oportunidad de venir y ser incluidos, ¿eh? Obviamente hay condiciones como en todas las cosas, ¿verdad? Y lo importante aquí es de dónde nosotros nos agarramos en nuestro caminar, en el sentido de que si lo que verdaderamente tú tienes es real, o lo que verdaderamente tienes, tú piensas que eso es lo correcto. O sea, no se trata de que quién está incorrecto y quién está bien, no se trata de eso, se trata de entender la verdad. O sea, en todo este asunto hay una verdad absoluta, o sea, eso es indiscutible, ¿verdad? Porque eso contradice las filosofías de hoy en día, que dicen de que no hay verdades absolutas, y las verdades, dicen algunas personas, son relativas. Entonces dicen, tú tienes tu verdad de acuerdo a tu perspectiva, tú tienes tu verdad de acuerdo a tu idea, pero si eso fuera cierto, entonces esto sería un caos, esto sería algo totalmente irreal, y seguramente desapareceríamos con esa filosofía, hablando como raza, como planeta y como todo, ¿verdad? Imagínate que Dios le hubiera dado al hombre el poder para elaborar su propia verdad. Entonces, el hombre ni siquiera puede entenderse a sí mismo, ¿cómo va a guiar a otros? Entonces, pero esas teorías, esas filosofías son como producto del hombre buscar una explicación para todo. Y el problema es que en esa búsqueda muchas personas actúan de manera irresponsable y dan posibles alternativas a las cosas que ni siquiera ellos las han confirmado, ¿verdad? Entonces, Dios siempre estableció una verdad absoluta. O sea, que hay un eje, hay un centro en el cual se mueve absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, las verdades absolutas tienen que existir, porque de lo contrario, nosotros vamos directo al caos. Y esa verdad absoluta es la que juzga a los seres humanos. Ella en sí misma juzga a los seres humanos cuando no estamos ajustados a esa verdad absoluta. Entonces Dios quiere incluirnos al ser humano en esa verdad absoluta. Como te digo, el hombre tiene la oportunidad a venir a ese Dios que tiene una respuesta, que tiene una explicación, que tiene un propósito, que tiene un plan. Entonces, en la historia de la humanidad, ¿verdad? Como la palabra nos enseña, que el hombre aproximadamente tiene 6.000 años de
establecido sobre esta tierra, el hombre, no la tierra. La Biblia no da fechas de cuándo fue el principio de la creación de los planetas, de las estrellas, ¿verdad? No da una fecha específica porque eso en este momento es irrelevante, ¿verdad? Pero puede tener muchos años, puede tener millones de años, puede ser la Tierra en sí, el planeta muy antiguo. Pero la civilización, el proyecto hombre, debido de parte de Dios, tiene, según la Escritura, aproximadamente unos 6.000 años de existencia, la raza humana, el hombre, nosotros. ¿Amén? Entonces, y en todas las edades, Dios siempre ha sido un predicador y un ser que llama a la gente y busca la manera de cómo el hombre le conozca. Entonces, en este tiempo que tenemos, hay una manera de buscar a Dios que se llama la fe, en la que Dios no se da a conocer físicamente, no se da a conocer aquí, vivir con los hombres, como en las otras regiones, los ángeles, ¿verdad? Porque Dios ha establecido una razón y un propósito por el cual el hombre viva por la fe. O sea, que el asunto aquí es a propósito, Dios no se da a conocer físicamente a todos los seres humanos, así como tener acceso, tocar, ver y aprender de él directamente así en un sentido físico, aunque es a propósito. O sea, no es que Dios tiene la limitación de un cuerpo y que no se pueda ver porque Dios es espíritu, no, sino que a propósito Dios estableció esa manera de que esta creación, esta raza, le busque por la fe, la cual somos nosotros, ¿verdad? Entonces hay planes, hay propósitos de Dios. Entonces, pero en este caminar, ¿verdad? En este caminar viene el momento en que Dios estableció tiempos del hombre humano, de la raza humana, estableció tiempos, ¿verdad? Y entonces, cuando sea el tiempo de que ya Dios llegó al tiempo establecido de tratar con el hombre, de la existencia del hombre, carne, débil, pecador, alejado de Dios, ¿verdad? En ese tiempo, ya cuando se vence el tiempo, pues ya Dios va a establecer los pasos que siguen de acuerdo a la cronología bíblica de los tiempos, de los acontecimientos de los tiempos, ¿verdad? Entonces, y va a llegar el fin de los tiempos. Y ya después de eso vamos a pasar a la eternidad. En este tiempo, pues la manera de que el hombre se acerque a Dios es mediante la predicación, mediante anunciar el Evangelio, mediante que el hombre conozca el camino. Dios sabe que el hombre se encierra en el pecado. Dios sabe que el hombre se encierra en el pecado y que el hombre vive en esa naturaleza pecaminosa. Entonces Dios llama al hombre a esa salvación, ¿verdad? Pero hay condiciones. Y entonces este mismo Dios le dice al hombre, vamos a ir a Juan 14, este Dios que comparte, este Dios inclusivo, le dice al hombre lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad? Aquí nosotros vemos que Jesús, o sea, hace una invitación. Él hablando en representación del Padre, o sea, el Dios encarnado, el Dios ahí manifestado, Dios Hijo manifestado, y habla de una invitación que en primera instancia se la hace a sus discípulos, ¿verdad? Pero sus discípulos vinieron del mundo, o sea, se acercaron a Él, igual que nosotros, o sea, entonces esta invitación no solamente es para los discípulos, sino que es para todas las personas.
Entonces es un Dios que incluye y quiere ser inclusivo. O sea, la palabra del Señor nos enseña de que este Dios no quiere que el hombre se pierda, este Dios no quiere que el hombre perezca, este Dios no quiere que el hombre vaya por un rumbo impío. Un impío es una persona que no practica la piedad, es una persona que está alejado de Dios. O sea, este Dios no quiere eso para el hombre, ¿verdad? Pero Dios le ha dado una voluntad al hombre para que el hombre decida, para que el hombre, por su propia voluntad, después de haber sido anunciado a sus oídos el Evangelio, y que el hombre entienda el plan de salvación, por lo menos tenga una idea y una propuesta mediante la predicación, entonces el hombre se acerque a Dios. La palabra del Señor nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Entonces, de ese modo Dios llega a los oídos de los hombres para despertar esa fe, una fe salvadora, que ya el hombre está dispuesto a desarrollarla, porque ya Dios le dio esa capacidad al hombre de ver, le dio un raciocinio. El hombre manifiesta que él puede discernir entre lo bueno y lo malo con sus propias acciones, con sus propias manifestaciones. Por ejemplo, cuando el hombre va a hacer algo malo, él se esconde de su esposa, se esconde de sus hijos, se esconde de sus amigos, se esconde de las personas en las que él pueda tener una vergüenza cuando sea sorprendido. Si el hombre no tuviera la capacidad de entender y discernir entre lo bueno y lo malo de una manera natural, a través de una conciencia que el hombre tiene, entonces el hombre no se escondiera. Adán y Eva no se hubieran escondido de Dios cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. Y la palabra del Señor nos enseña que dice que las personas no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Verdad? Entonces, eso muestra que el hombre sí puede ver a Dios y puede escuchar inclusive a Dios caído, porque Adán y Eva escucharon a Dios cuando estaban caídos. Y Dios los confrontó, y el primer predicador, Dios los alcanzó, y ellos escucharon la voz de Dios caído. Entonces, el llamado de la salvación, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que el hombre no tiene acceso a una relación con Dios, pero la oración de arrepentimiento sí Dios la oye. Amén. Entonces, esa es la manera, Dios invita. Entonces, Dios sabe que nosotros venimos de diferentes situaciones de pecado, ¿verdad? Pero hay algunas ideas, como por ejemplo, o sea, para entrar y ser inclusivo y estar en el lado de Dios, de este Dios que verdaderamente quiere eso, pues nosotros tenemos que dejar algunas cosas, ¿verdad? O hay expresiones que la gente a veces malentiende, como por ejemplo lo que mucha gente dice: no, ven a Dios, Dios te acepta como eres, ¿verdad? O sea, es cierto, o sea, Dios te llama, pero la única manera que te acepta es que vengas arrepentido. ¿Por qué? Porque son condiciones. O sea, Dios no tiene relación con el pecado, y el pecado es muerte para el hombre. Entonces, ¿qué sentido tiene nosotros venir a Dios y que Él nos libere, entre comillas, y nosotros seguir todavía víctimas del pecado, que es el que nos lleva a la muerte y a la destrucción? No tendría ningún sentido de llamarle a eso salvación. No tendríamos ningún sentido, ni gozaríamos de una vida plena en Cristo Jesús como Él nos promete. Porque una de las promesas es que nosotros, una vez en Cristo, viviríamos una vida abundante, una vida de gozo, de paz, de armonía, una vida de propósito, una vida en la que nosotros ahora estamos enfocados. Pero el enemigo de todas esas cosas es el pecado. Entonces, si nosotros venimos a Cristo y todavía vivimos cotidianamente en el pecado, pues entonces no hemos conocido a Dios ni vamos a ser libres. Entonces, lo que Dios quiere para incluirnos en su proyecto, en su propósito, en su plan, es que nosotros hagamos un cambio de naturaleza, un cambio de mente. ¿Se empieza cómo? Ahí lo dice el Señor. Entonces,
dice, creer en Dios, creer también en mí. Entonces, creer en Dios es el Dios soberano, el Dios grande, el Dios espíritu, ¿verdad? Dios espíritu. Y que creamos en el Hijo que es Dios también. Entonces, pero no podemos venir a este Dios grande en su manera espiritual, su forma, en su esencia espíritu, está en todas partes, de ese modo. Entonces, de este modo, pero hay que venir mediante el Hijo. Por eso Jesús hace esa aclaración: creer en Dios, creer también en mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino al Padre, y más abajo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir el camino? El camino quiere decir la única manera de llegar a Dios. El camino quiere decir que nosotros vamos a vivir bajo las enseñanzas de Jesús, y de ese modo estamos caminando en Jesús. Cuando nosotros aplicamos las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas puras, plenas, inalterables de Jesús, entonces nosotros podemos decir que caminamos en Jesús. Yo soy la vida, dijo él. Entonces, ¿qué significa que Él es la vida? Él es el único que tiene vida eterna para dar. En una ocasión sus discípulos estaban un poco preocupados. Si quieren, vamos a Mateo 19, 20. Mateo, vamos ahí. Mateo dice, en una ocasión, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué tendremos? Entonces Jesús le dice, si ustedes dejaron casas, hermanas, hermanos, madres y todo eso, dice, tendrán 100 veces más de lo que han dejado y la vida eterna. Entonces él estableció la bendición del cristiano en dos etapas: una etapa en la tierra y una etapa en la eternidad. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros seguimos a Cristo, eso quiere decir que entramos en el camino. Eso quiere decir que estamos incluidos en Jesús. Hemos venido a ser hijos, e hijos herederos. Entonces, esa es la perfecta voluntad de Dios para el hombre. No solamente para algunos, para todos los hombres. Para todos los hombres. Esa es la perfecta voluntad de Dios para todos los hombres. Ahora, ¿por qué no todos los hombres entran? ¿Verdad? Porque existe lo otro que es conocido como algunas personas tienen la idea de que al final de los tiempos Dios va a salvar a todos los hombres, hasta los que están en el infierno, que los va a sacar. Eso no existe, eso es irreal, eso no es así. La palabra no enseña eso, ¿verdad? Ahora, y por ejemplo, ahorita en el mundo hay más de 7 billones de seres humanos en la tierra, y muchos tienen miles de religiones, y hay un grupo y hay un sector, ¿verdad?, que se considera cristiano, pero allí, cuando hacen esa estadística, incluyen a todos aquellos grupos que se autollaman cristianos. Ahí van católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día. Ahí van todos esos que se autollaman cristianos, ¿verdad? La pregunta es esta: ¿todos son cristianos? No, no todos son cristianos. Entonces, ¿quiénes son los cristianos? Son aquellos que viven las enseñanzas de Jesús sin cambiar absolutamente nada. Ese es un cristiano, y que ha recibido la bendición de haber nacido de Dios, nacido de nuevo, y que ahora tiene la naturaleza de Dios en él, la naturaleza de Cristo en él. Este es un cristiano. Entonces, a este grupo, miremos por ejemplo, que se le llama cristiano, vayamos depurándolo hasta llegar a un grupo pequeño. Pero no es que ese grupo pequeño Dios lo escogió así, no, es porque las personas se excluyen
Los hombres se excluyen de la gracia de Cristo Jesús. Ahora, esto no tiene nada que ver con una denominación y decir esta denominación es la que tiene la verdad, esta denominación es la que tiene nada de denominación. Las cosas no funcionan así. Ahora, todas estas religiones que de algún modo mencionan a Jesús, pues no es que tengan la verdad, pero de algún modo la gente escucha a Jesús y entonces ahí esto a veces es un canal para que vengan a conocer a Jesús, ¿verdad? Pero no es que sean organizaciones cristianas realmente. Muchas organizaciones así que tienen años de existir tienen otra procedencia, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque la misma palabra es la que a nosotros nos gusta, nos califica o nos descalifica, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Entonces, ahora, ¿por qué Dios permite todo eso? Porque de algún modo Jesús se menciona. Y habrán en las diferentes denominaciones personas que de algún modo buscan a Cristo genuinamente y entonces se les revela la verdad del Evangelio, ¿verdad? Entonces, pero no es que toda una organización sea genuina, no, eso no es así. Entonces Dios va a levantar su pueblo en determinado momento, pero son aquellas personas que verdaderamente viven las enseñanzas de Jesús, o sea, las aplican a su vida como principios de una manera honesta, de una manera íntegra, ¿verdad? Entonces esas son las personas que son realmente cristianos y que están llenos del Espíritu de Dios y que tienen una visión diferente en el sentido siguiente. Esa es la otra manera de ser Jesús. O sea, Jesús les dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, esto es clave. ¿Qué quiere decir que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Y ahora, cuando nosotros hemos sido incluidos, porque nosotros entramos por la puerta estrecha, entonces ahora vivimos en las enseñanzas de Jesús, tenemos la vida eterna, ¿ya? Y conocemos el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces estamos en la verdad absoluta, estamos en el camino correcto, viviendo las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas bíblicas, la doctrina, ¿verdad? Todos los principios doctrinales. Y además tenemos una visión diferente de lo que es el sentido de la vida. Ahora nosotros aceptamos la propuesta de Jesús. Creímos en Dios, creímos en Jesús, pero aceptamos la propuesta de Jesús. Y Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros ya no pertenecemos, ya no tenemos un sentido de pertenencia en esta tierra. Y ahora nosotros tenemos un fin, una finalidad. Y ahora nosotros, nuestro corazón se inclina a un destino eterno, o sea, allá arriba, al cielo. ¿Right? Y todas las personas que han vivido bajo bajo la verdad de Dios, pues se han ajustado a este pensamiento. Dice la palabra del Señor: donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces es esencial que nosotros tengamos la idea de que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y así lo enseñan todos los que siguieron a Jesús. Vamos a ir a Primera de Crónicas 29:15, mira cómo dice David. Dice: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado. Aquí están en la celebración de la dedicación al templo, y están dedicando también a Salomón como rey de Israel. Es un día de posesión, toma de posesión, como de rey, ¿verdad? Como hacen aquí los presidentes, después que son electos, le eligen un día en el que el presidente saliente le entrega la banda o lo que sea, el cetro o lo que sea, al presidente entrante. Entonces hay un traspaso de poder. En este momento, Salomón está siendo dedicado como rey de Israel, está siendo dedicado, nombrado. Entonces,
David hace esta oración y dice que somos peregrinos y advenedizos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, advenedizos, que aparecimos aquí por obra de Dios, y que somos peregrinos, que vamos de camino. Un peregrino no tiene un equipaje grande, pues tiene un equipaje ligero en el que nosotros vamos de paso, ¿verdad? Entonces, y también dice que somos extranjeros. El libro de Hebreos, mira, vamos a ir a Hebreos. Hebreos 11:9, mira, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, dice, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual, de uno y de este, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mira el 13, que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, es difícil, es complicado para una persona que tiene su corazón en las cosas terrenales, para una persona que está absorbida por la costumbre del ser humano, por el bombardeo que le dan por todos lados, el sueño americano, el éxito, y esto, lo otro, y los calificativos, la competencia, todo esto es difícil para una persona que está obsesionada por las cosas terrenales, a que este Dios grande y poderoso le diga que para seguirlo a Él, pues hay que despojarse en su corazón de todo aquello que nos ata y nos ancla a esta tierra, a lo terrenal. Es complicado, no es fácil. Partiendo de ese punto, cuando este Dios, el Dios de la Biblia, le propone al hombre esto, o sea, el hombre lo ve abstracto, lo ve irreal, lo ve inconcebible, y algunos hasta blasfeman y le dicen: yo lo quiero lo que sea aquí y ahora, donde lo pueda disfrutar, donde lo pueda tener, donde pueda tocarlo y verlo. Y los hombres pelean y hacen guerras y hacen de todo, y esta es su motivación: el dominio del hombre sobre el hombre, todo con el ánimo de poseer, todo con el ánimo de tomar, ¿verdad? Entonces, esta es la mentalidad. Entonces, cuando nosotros venimos a este Jesús que nos revela a Dios, ¿verdad? Nuestro Dios, cuando caminó entre nosotros como hombres, este Dios grande y poderoso de los cielos, que vino y estuvo con nosotros 33 años. Entonces, este Dios grande, que comió con los hombres, que anduvo con los hombres, nos enseña esto. Nos dice que todo esto es pasajero, nos dice que todo esto es temporal, nos dice que nosotros mismos somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Y el problema es que, aunque seamos creyentes o no seamos creyentes, anyway, de todas maneras,
somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuál va a ser la riqueza que nosotros vamos a cultivar para nosotros mismos en este tiempo? Dios nos dice, para que tú puedas cultivar una riqueza eterna, tienes que armarte de este pensamiento, aceptarlo y ver la vida desde esta perspectiva. Entonces, esto Dios nos dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. En palabras, si tú verdaderamente anhelas un día tener, si tú verdaderamente quieres tener verdaderamente unas riquezas eternas, pues tienes que despojarte de este pensamiento. ¿No? O sea, totalmente. Ahora, ¿eso significa que nosotros no vamos a ser bendecidos en esta tierra? No, por lo contrario. Todo lo contrario. Esa es una de las madurez del creyente. Cuando el creyente prospera en esta área, como dice, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, eso es un paso gigante para nosotros poder ver realizadas muchas de las promesas inmediatas las cuales necesitamos. Pero ya tu corazón ya no se doblega ante las cosas que puedas tener en este tiempo. Todo lo contrario, o sea, Dios entiende que todo esto es pasajero y lo usas con otros fines, lo usas con otros propósitos, ya no con aquellos propósitos egoístas, vanagloriosos, vanidosos, ególatras, que la gente toma sus posiciones y las exhibe, ¿verdad? Y las exhibe, a veces compran unos carros tan incómodos, yo no sé cómo andan esos carros. Son unos carros que, hermano, para meterse en esos carros es un problema. Pero ahí andan, ¿verdad? Y así. Entonces, exhibiendo la vanidad, exhibiendo o sea, así es el ser humano. Entonces, íbamos Dios a prosperarnos a nosotros conforme prospera nuestra alma. Pero cuando el corazón del creyente todavía está ambicioso y está todavía en una lucha, en un debate, aquí o allá, entonces difícilmente vas a ver la bendición de Dios. Difícilmente vas a ver la bendición de Dios. Tienes que hacer una decisión y entrar verdaderamente en esta invitación que hace Jesús. Cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. ¿No? O sea, todo esto aquí es pasajero. Cuando uno entiende eso, pues todo cambia totalmente. Y es sencillamente aceptarlo. O sea, no necesitan persuadirnos ni convencernos de que si nosotros, no, porque nosotros sabemos que tenemos vencimiento y el paso de los años nos va insinuando constantemente y nos va diciendo directamente. Cada vez que nos miramos en el espejo, nosotros sabemos que ya vamos de paso. Cada año que pasa no es un año más, es un año menos. ¿Verdad? Entonces, pero si nosotros estamos en Dios y estamos aquí, nosotros sabemos qué es lo que debemos de hacer. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que predicar el Evangelio, alcanzar todas aquellas personas que nosotros podamos para Cristo. Jesucristo dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sea quien sea, sin exclusión. O sea, y ese es el Dios que verdaderamente es el Dios de la Biblia, un Dios inclusivo, un Dios que le dice al hombre, ven, un Dios que le dice al hombre, verdaderamente yo no quiero que perezcas, un Dios que le dice al hombre, si di todo lo que yo tenía, di lo que más apreciaba, para que tú puedas entrar a mi hijo. ¿Cómo no te voy a manifestar o a dar todas aquellas cosas que tú necesites con el fin de que te sirve? O sea, no es que Dios te va a complacer, no, o que te va a chantajear, te va a comprar, te va a sobrar. No, no es eso. No es eso, no es así. Sino que es un Dios que te incluye y quiere lo mejor para nosotros. Y no quiere la perdición del hombre. Sino entonces Jesús no hubiera muerto en la cruz. Pero el hombre es el que rechaza de manera voluntaria. O sea, no es que Dios mate al hombre porque se le ocurrió, no. La justicia es la justicia. La justicia es la justicia. Y así, o sea, la justicia viene para los que quiebran la ley, no para los obedientes.
pero las personas que quiebran la ley, habrán personas que los defienden. Eso se llama cohecho. Pero no es que haya justicia. La justicia de Dios es pareja. Ya lo hemos estudiado en otros casos, el Dios de justicia. ¿Verdad? Entonces, ese Dios que incluye, ese Dios que te quiere hacer parte, que no hace acepción de personas. Ahora, Dios no tiene nada que ver con razas, no tiene nada que ver con culturas, no tiene nada que ver con edades, no tiene nada que ver con idiomas, nada de eso. O sea, el Evangelio está por encima de todo eso. Nosotros somos los seres humanos que hacemos divisiones. Nosotros los seres humanos somos los que hacemos divisiones. ¿Verdad? Nosotros, todo lo dividimos. Como yo soy de un color, entonces ya no me junto con aquellos, porque ya somos enemigos naturales. Entonces, uno por víctima y el otro por victimario. Y entonces ahora la víctima reacciona en contra de su victimario. Y su victimario quiere siempre estar encima de su víctima. Entonces, es una lucha, es una batalla, pero eso no es cosa de Dios. O sea, eso son cosas de hombres, eso son nosotros mismos. ¿Ya? Producto de que tenemos una voluntad, producto de que tenemos un raciocinio, producto de que no somos máquinas, producto de que podemos pensar y hacer ciertas cosas. Entonces, ese es nuestro Dios, pero Dios quiere incluirlo, o sea, Dios está la propuesta. Entonces, esta gente dice que eran, en Hebreos 11:9, dice que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. O sea, Dios le prometió a él una tierra, que es la tierra donde está el pueblo de Israel ahora, en la actualidad. Entonces, esa tierra es del pueblo de Dios. Alguien podrá decir, no, pero allá había gente. No, pero es que esa gente, no, pero es que Dios le dio esa tierra, así como le dio a Europa esas tierras para que la gente viva ahí, así como le dio a Norteamérica las tierras para que la gente viva, así como Dios le dio. Dios es el dueño de la tierra y Dios puede agarrar un pedazo para dárselo a un pueblo que Él quiere, que este pueblo traiga un referente, o sea, un referente a nivel de todas las naciones. O sea, que el hecho de que Dios haya agarrado un pedazo de tierra y se lo haya dado al pueblo de Israel, esto es su tierra. O sea, ¿quién le va a decir a él que no agarre un pedazo? Es su tierra, y ahí están los perímetros en la Biblia, en la palabra, de tal parte, ahí están los linderos expresados en la Escritura. O sea, nadie puede decir, esta tierra es de este pueblo. No, por más que nosotros queramos ser, tratar de ser más buenos que Dios, no, cada pueblo tiene su lugar. Cada pueblo tiene su nación, tiene su sitio, y hay frontera. Entonces, Dios agarró un pedazo de tierra allí en el centro del mundo y Dios puso su pueblo allí. Es más, esto lo hizo para beneficiar a todos los pueblos, a todas las naciones, para que la gente entendiera y conociera a este Dios. Así es que, aunque Dios escogió un pedazo de tierra y puso su pueblo ahí, es para el beneficio de la humanidad. Por eso es que Israel tiene tantos enemigos. Entonces que cualquiera se levanta contra Israel y lo quieren desaparecer del mapa. Dios lo escogió. Pero es para que sea un referente para todas las naciones. Cuando llega un judío a un lugar, ahí prospera. Mira, están sembrando en el desierto y están cosechando en el desierto. Y hay otras naciones que tienen grandes extensiones de tierra, baldías, y no hacen nada y viven en la miseria. ¿Por qué? Porque le han dicho a Dios, fuera Dios, de sus tierras. O sea, no podemos vivir fuera de Dios. Es imposible negar la existencia de Dios y querer usurpar las bendiciones de Dios. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, este Dios quiere ser inclusivo. O sea, la nación que incluye a Dios en sus proyectos es una nación bendecida. Con sus problemas y lo que sea. Pero cuando ya hacen parte a Dios, Dios ve a esa nación y Dios lo prospera. Y Dios le levanta gobernantes que los puedan gobernar con justicia, con equidad, con respeto. Porque Dios es así. Entonces, igual, o sea,
¿Por qué? Pero hay que venir a Dios. Hay que apartar las cosas que a Dios no le agradan. Era la violencia después que sacaron de Estados Unidos en las escuelas la Biblia y el orar era una costumbre antes en muchas escuelas de los Estados Unidos. Apenas sacaron todo eso, comenzaron ese montón de violencia. Mira, las naciones donde hay idolatría, es un caos, es un baño de sangre por todos lados. Las naciones donde hay idolatría. Mira las naciones donde creen en Dios y donde comienzan a hablar de Dios, aunque sea así como a veces como a tientas. Pero ahí viene la bendición. Miremos las evidencias, revisemos. Entonces, sin embargo, Abraham llegó a la tierra de Canaán, que es la tierra donde está el pueblo de Israel, pero él entendía que en ese momento él no iba a poseer esa tierra, y además él entendió a este momento, ya entendía que su llamado no era para esta tierra, que Dios iba a levantar una nación, pero esa promesa tenía dos connotaciones. Tenía una connotación física, y efectivamente el pueblo de Israel, años después, 500 años después de que Abraham pisó esa tierra, muchos años después, ellos tomaron esa tierra. Pero Abraham entendió que esta promesa tenía dos connotaciones. Tenía una connotación física y real cuando el pueblo de Israel tomó esa tierra, pero él entendía que además de eso había otra connotación, o sea que había una promesa de que había una tierra, de que a él le habían prometido una tierra, pero no era una tierra aquí, era una tierra en los cielos. O sea, Abraham entendió eso. Es como la promesa de Isaac, eso tiene dos connotaciones. Tiene la connotación de la promesa de que Dios le iba a dar un hijo, y fue Isaac, o sea, es un cumplimiento inmediato. Esa es una connotación. Pero hay otra connotación en esa promesa, que es cuando le promete Jesús, que viene más adelante por la descendencia de Abraham. Entonces hay dos connotaciones. Entonces muchas de las promesas que le hicieron a Abraham tienen dos connotaciones. Lo mismo nosotros, muchas de las promesas que Dios nos hace a nosotros tienen dos connotaciones. Una connotación de bendición física hacia abajo, pero entendemos que esto es pasajero, y una connotación de una bendición eterna. Amén. Entonces, asimismo esta gente entendió, y todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios entendieron de que Dios les prometió, así como Jesús, que dice, voy pues a preparar morar, a fin de que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esta es la promesa para nosotros. Ahora, esta gente entendía y vivían una manera en que andaban en tiendas. Tienda no tiene fundamento. Una tienda vivían, ahí llegaban a un lugar, acampaban, ahí estaban un tiempo. Andaban con sus ganados y sus cosas, como nómadas, de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, igual nosotros, así tenemos que pensar, así tenemos que ver. Nosotros tenemos un fundamento. Nuestro fundamento es Cristo Jesús, pero es un fundamento en nuestra fe, en nuestras convicciones, en la fe que ha sido construida en nuestro corazón. Aquí tenemos un fundamento y ahí estamos construyendo nuestra vida. Ahora, pero el hecho de que nosotros tengamos una casa aquí en esta tierra, o no tengamos una casa, a lo mejor rentamos, a lo mejor no tenemos, a lo mejor sí tenemos una casa, o a lo mejor tenemos un convenio con el banco y estamos pagando una hipoteca, lo que sea, ¿verdad? No nos afanemos, en el sentido de que no nos desesperemos. Nuestro llamado no es para esta tierra. O sea, y si nosotros poseemos aquí, pues usémoslo de una manera correcta para trabajar e invertir en la obra de Dios. Y que cuando nuestra manifestación, nuestra herencia venga, pues nosotros tengamos en los cielos una herencia eterna, como dice la misma palabra. Entonces, este Dios que incluye nos da condiciones o nos da maneras de cómo entrar, ¿verdad? Tenemos que estar en la verdad, andar en el camino, tenemos que armarnos de una mentalidad, con una visión celestial de que nosotros, nuestro destino está en el cielo.
Amén. Aquí vamos de paso, aquí vamos a hacer lo que tengamos que hacer, nuestra misión, nuestro propósito, cualquiera que sea, y lo vamos a hacer bien y servir a los demás. Y que en este tiempo, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Llevar la cruz. Jesucristo dijo que si alguno quiere venir en pos de él, que tome su cruz cada día y le siga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer en este momento? A pesar de que seamos bendecidos y a pesar de que tengamos todas las bendiciones que el Señor nos quiera dar, cuando tenemos un corazón ya que está en los cielos, que ahí está nuestro tesoro, ya no está acá, aunque aquí tengamos las bendiciones que sean. Pero ya ahora tenemos una obligación, llevar la cruz. ¿Qué es llevar la cruz? Llevar la cruz es exactamente lo que hizo Jesús. Vivir consagrado a Dios y que los demás se beneficien de nuestra vida. Eso es llevar la cruz. Empezando en nuestra familia, empezando en nuestro entorno, y así nos vamos extendiendo hasta donde nosotros podamos alcanzar. Servir a los demás. ¿Ya? Que nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra consagración sea para servir a los demás, aunque nosotros no nos beneficiemos de lo que hagamos. Aunque a veces las personas a las cuales nosotros servimos no lo entiendan y no lo agradezcan. Aunque inclusive esas personas se levanten contra nosotros, nosotros vamos a seguirle sirviendo. ¿Por qué? Porque esa es la manera como el Señor nos dijo y nos enseñó. Jesucristo estaba muriendo por aquellas personas que estaban diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y Jesucristo lo único que dijo fue, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y estaban muriendo por ellos. Nosotros podemos decir, si nosotros hubiéramos estado ahí, no, ahí estábamos nosotros representados de la misma manera. Igualito. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir otra vez de regreso al pasaje que tenemos como base en Juan, capítulo 14. Entonces vamos a ver ahí algo importante, dice aquí, en el 4. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, las personas dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues ahí está. Busquemos la vida de Jesús. Jesús lo dio a conocer. Jesús es el resplandor de su esencia. Dios es el resplandor de Dios. Entonces, Jesús, ver a Dios, veremos a Jesús y vamos a entender a Dios. Conociendo a Jesús, vamos a conocer a Dios, porque Él dio a conocer al Padre. Pero, así como Tomás, ese es el síndrome tomasino, así le digo yo, el síndrome tomasino, o sea, él dice, sabemos a dónde va, ¿cómo podemos saber el camino? O sea, a veces, hermanos, tenemos aquí el acceso a la palabra del Señor, cualquiera puede conocer el camino. El camino no está escondido, pero como el ser humano vive con ese síndrome y entonces cuestionándolo todo y poniendo argumentos para todo. ¿Por qué? Porque los hombres tienen fortalezas en sus mentes, fortalezas que son ideas, pensamientos que se convirtieron en patrones de conducta y así viven su vida, de acuerdo a esos argumentos, de acuerdo a esos patrones de conducta. Y entonces muchos de esos argumentos se volvieron barreras hacia Dios y por esas barreras no pueden ver el camino, ¿no? Aunque lo vean, aunque les llegue a sus oídos, pero no quieren entrar. Y ese es el síndrome de tomasino, que ¿dónde está? Y cuestionando, no, tenemos que creer con una fe de niño, con una fe sencilla. Jesucristo agarró a un niño en una ocasión y dice, que no crea como este niño, no puede estar. Entonces, tenemos que ser como niños, así sencillos. Sencillo, entrar y aprender, ser enseñados en la verdad, en la palabra. Ese es el primer problema. Y ahí el otro problema, el otro síndrome es el Felipe. El 8 le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
muéstranos al Padre. O sea, el hombre vive queriendo que le demuestre. No, esto es por la fe. Esto no es por vista. Esto es por fe. Esto es creer sin ver. Y el hombre tiene una fe humana. El hombre cree a otras cosas. Se le hace fácil creerle a un hombre, a la enseñanza de un hombre. Se le hace fácil creerle a una persona que le diga no hay Dios. Se le hace fácil creerle a una persona, ¿verdad? Porque se identifica. Y a veces hay complejos, piensan de que ahora soy ateo, entonces ahora soy más inteligente que el denominador de la gente, solo porque soy ateo. O sea, las personas viven con ánimos de distinguirse, con ánimos de sobresalir de algún modo sobre los demás, el ego, ¿verdad? Entonces, y muéstrenme, pruébenme, enséñenme cuáles son las evidencias de la existencia de Dios. Y Dios se queda viéndolo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, o sea, la predicación. Hermano, o sea, el mensaje está bien claro, es bien sencillo. El Evangelio, Dios se encargó de que hasta que un niño de 5 y 6 años lo puede entender, o de menos años. Allí en la escuela dominical están los niños ahí dibujando, y ellos entienden el Evangelio. O sea, ¿cómo es posible que otros hombres no lo vean? ¿Por qué? Porque ellos mismos han puesto barreras para no entrar en el camino. Es como la idolatría, por ejemplo. Ponen a Jesús allá al fondo y después ponen otra cosa, que no se puede ver a Jesús. O sea, tanta cosa, que la gente no sabe qué hacer ni dónde ir. Pero no es que Dios está escondido. Todos tenemos acceso a una Biblia, todos los seres humanos. Entonces Tomás le dice, muéstranos al Padre. Que mira, Jesucristo ha estado con ellos 3 años y medio, ya casi. Jesucristo les ha enseñado, han comido con Él, lo han visto, han tenido un testimonio de primera mano, han visto milagros, han visto prodigios que confirman la veracidad de la palabra. Han visto que Jesús ha cumplido todas las profecías y que sigue cumpliendo profecías que estaban anunciadas en el 4.000 años de testimonio antes de Jesús, escrito en los profetas, la ley. Y Jesús va cumpliendo. Jesucristo se está empeñando en cumplir todo para evidenciar que Él es el Mesías, ¿verdad? O sea, Él mismo se está encargando de todo eso. Milagros poderosos han andado con Él. Lo miraron que caminó sobre el agua, lo miraron que tenía control sobre las tempestades, sobre los cambios de la naturaleza. Miraron que resucitaba muertos, miraron que le dio de comer a miles de personas con 2 panes y 3 pececillos. Miraron el amor que desbordaba de su corazón. Miraron que era un hombre desprendido de todas las cosas terrenales. Y entonces, ahora Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Verdad? Entonces, pues nosotros vivimos en un mundo materialista, en un mundo en que tenemos que ver para creer, ver, tocar para poder creer. ¿Verdad? Cuando ya nosotros, Dios nos dio de manera natural, humanamente, una fe, pero no es la fe salvadora, ni es la fe que da el Espíritu, es una fe humana. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo una persona se aventa de un paracaídas? Ahí puso toda su vida, puso todo su destino, su futuro, su familia, toda su vida la puso allí, en ese paracaídas. Y él está seguro que va a bajar allá abajo, pero en el ambiente él sabe que puede morir. Pero actuó como una fe humana. Como una persona se monta en un avión y sabe que va a llegar allá, confía. Como una persona pone su vida en las manos de un médico. Como una persona va a comer a un restaurante y está seguro que no le van a poner veneno, el cocinero tal vez,
enojado con su patrón, porque no le pagan bien. Y entonces, ¿cómo estás seguro de eso? ¿Cómo estás seguro que cuando vas y te dan una bebida no te van a dar un veneno? ¿Cómo estás seguro que cuando vas manejando aquella persona en sentido contrario va a venir en su carril? Y así. O sea, que ya nosotros tenemos una predisposición dada por Dios, o sea, para desarrollar la fe. Y eso está a un dispositivo en el ser humano. Una persona trabaja todo un mes, 2 semanas, y está seguro que le van a pagar. Una persona se casa y están en un riesgo, porque ¿quién garantiza que ese matrimonio va a estar bien? Pues se casan. O sea, es una fe humana. La fe humana es como la sangre. El hombre que no tiene una fe humana no vive. El hombre que no tiene sangre no vive. Entonces eso trasciende, esa fe trasciende. Pues esa fe se convierte, cuando escuchamos el mensaje de la salvación, hay una transformación en esa fe que se llama la fe salvadora. Entonces ya comienza el hombre a interesarse por el mensaje de la salvación. Entonces ahí comienza el hombre a inquirir, a buscar, hasta que llega a la otra etapa de la fe. Es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y una de las virtudes del Espíritu Santo es que ya recibimos una fe y vamos escalando. Entonces nuestro trabajo es incrementar esa fe. Tal vez hay una pequeña inquietud en el Dios de la Biblia. Eso es de Dios. Y eso se va a incrementar. Entonces, este Dios nosotros que caminamos en Él, no lo vemos. A este Jesús no lo vemos. Pero Él mismo, así como se empeñó en cumplir todas las profecías para evidenciar que Él era el Mesías, así como Él convivió con sus discípulos y dieron su testimonio, y después ellos escribieron, ¿verdad? Así este Jesús se encarga también que cuando cada persona, cada ser humano cree, aunque no vea a Dios, aunque venga con el síndrome de Felipe y el síndrome de Tomás, no importa, pero es bueno que ellos estaban ahí. Y fueron escogidos por Jesús. No como cristianos, no como discípulos del promedio, no. Fueron nombrados apóstoles. A pesar de eso tenían problemas y tenían ciertas cosas. Pero fueron escalando. Ya cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos tuvieron una transformación poderosa. Porque viene la fe que viene por el Espíritu. Pero nosotros vamos paso a paso. Y la fe la tenemos que hacer crecer. Entonces, ese mismo Jesús, cuando nosotros caminamos, y vamos caminando en ese camino, valga la redundancia, pues Él mismo se va encargando de confirmarnos a nosotros en la fe. ¿De qué manera? Mostrándonos existencia, haciéndose sensible a nuestras necesidades, guiándonos, dirigiéndonos. Y vamos conociendo su voz, y vamos conociendo su guianza. Y Él mismo se va encargando de que nosotros vayamos confirmando que Él es real, que Él está con nosotros y que un día lo vamos a ver. Entonces tenemos que hacer ese cambio de mentalidad si queremos estar con este Dios inclusivo. Amén. Y que Dios te bendiga, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que nadie perezca. Este Dios es así. Dios quiere incluir, pero como te expliqué en el mensaje, hay condiciones. Que Dios te bendiga, amado hermano. La paz de Cristo sea contigo.